Este mensaje tiene por título Sí reforma, no deforma. Sí a la reforma que trajo en medio de los hombres una luz en medio de la oscuridad que habían colocado alrededor de la palabra de Dios. Ahora, quizá usted estará pensando o estará, espero que no, interpretando que estoy diciendo que la palabra de Dios se puede opacar. Pues las evidencias que podemos encontrar es que la palabra de Dios, a pesar de que hemos sido perseguidos todos los que predicamos la verdad del Evangelio, en vez de opacarse, lo que ha hecho es resplandecer más en toda la historia y en todos los tiempos. Así que, mis hermanos, entender que la reforma fue un momento que Dios permitió en que se manifestara la verdad de la Escritura es un proceso que considero que todavía no termina. Algunos han hablado acerca de la reforma y quizás han cercado un tiempo los pre-reformadores y los reformadores, pero yo quisiera añadirle a eso algo como los post-reformadores. Y considero que somos todos aquellos que nos hemos tratado de mantener firmes, por supuesto, por la prevalencia y el sustento de Dios en la Escritura para predicar lo que es verdad. Y de hecho, para anunciar lo que mal se ha predicado y que pudiéramos dar a conocer el verdadero mensaje que el Señor ha transmitido a través del tiempo a los hombres. El Señor no ha tratado de hacer las cosas, el Señor lo ha hecho. El Señor no ha tratado de decir las cosas, el Señor ha dicho. Él es antes, después y siempre será soberano para hacer. Dice en su palabra claramente, todo lo que quiero hacer, eso voy a hacer. Y lo hace, porque Él es todopoderoso. Y podemos de pronto acordarnos de algunos que estuvieron antes de Martín Lutero y de Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, que hoy podemos conocer como los que fueron usados por allá en esos años, en el siglo XVI, en 1517 aproximadamente, en esos tiempos, donde se avivó ese fuego de la reforma. Pero hubo otros antes, reformadores previos, como Pedro Baldo, John Wycliffe, del que hablamos la vez anterior, Jan Hus, hombres que dedicaron su vida también para que la palabra de Dios se diera a conocer. Estamos hablando de alguna manera después que la iglesia de Cristo ha sido fundada, pero toda la historia ha arrojado hombres y mujeres que se han encargado de obedecer al Señor porque Él los ha sustentado y Él los ha inspirado para que el mensaje de la palabra de Dios corra y corra. Podemos empezar a hablar de esto desde Abraham, un hombre que recibió por parte de Dios una instrucción y continuó llevando ese mensaje del Señor. Muchos no lo entendían. Este hombre, ¿por qué hace esto? Está cómodo, es rico, tiene bienes, tiene todo. O sea, ¿para qué complicarse la vida? Pero Dios tomó hombres para hacer conocer no solamente su voluntad, sino también su carácter, su personalidad. Hombres como Moisés, Noé, los jueces, todas estas personas que hicieron parte de esto, los reyes que Dios usó, algunos buenos, otros malos. Toda la historia está plagada de esa voluntad de Dios para dar a conocer su nombre. Pero sabemos que pareciera que Martín Lutero fuera el que hubiese como iniciado todo este proceso. Quiero decir que él no comenzó nada. Antes de entrarnos en el tema, yo quiero hablar un poquito de ciencia y de tecnología. De ciencia y de tecnología, porque le voy a decir algunos nombres de algunas personas que al parecer han inventado ciertas cosas, pero quiero hacer una nota al final de leer esta lista.
¿Alguien escuchó hablar de Arquímedes? Él habló acerca de la ley de la flotación, aquel que se metió en una bañera y vio que las cosas flotaban. Eso fue en el siglo III antes de Cristo. Hablemos de Nicolás Copérnico en el siglo XVI, que habló sobre la teoría heliocéntrica. Y heliocéntrica quiere decir que las cosas giran alrededor del Sol. Zacarías Jensen en 1590 habló sobre el microscopio porque empezó a trabajar en el microscopio. Galileo Galilei, el telescopio astronómico en 1609. Jonas Kepler, el movimiento de los planetas. William Gilbert, la electricidad estática. Isaac Newton, la ley de la gravedad y gravitacional universal en 1687. Hans Lippershey, el telescopio, 1608. En el siglo XVIII encontramos a James Watt con la máquina a vapor, en 1769. Edward Jenner, la vacuna contra la viruela, que tantas vidas salvó, en 1796. Joseph Presley y Carl Wilhelm con el descubrimiento del elemento del oxígeno en 1774. En el siglo XIX encontramos a un hombre llamado James Clerk Maxwell y habló acerca del electromagnetismo en 1865. Samuel Morse, que revolucionó la comunicación a través de la clave Morse y con el telégrafo en 1837. Carl Benz, el automóvil, en 1886. Alexander Graham Bell, el teléfono, en 1876. Thomas Alva Edison, la bombilla eléctrica, en 1879. Henry Hertz, las ondas electromagnéticas, en 1888. Bueno, y si yo sigo leyendo este listado acá, nosotros vamos a encontrar un montón de maravillas. Ya en el siglo XX hablaríamos de Albert Einstein con la teoría de la relatividad en 1905 al 1915. Y no pararíamos nosotros de hablar de personas que han inventado o descubierto ciertas cosas. Pero déjeme decirle algo, ninguno de estos creó nada. Todos hicieron uso de lo que ya Dios había creado, y ellos no fueron creadores, sino descubridores de las aplicaciones que se le podía dar a cualquier otra cosa que de pronto no hubiese sido perceptible para cualquier otra persona. ¿Son importantes? Por supuesto que son importantes. Pero ¿dónde radica lo que quiero transmitir en este mensaje inicial? Y es que Dios ha creado todo, absolutamente todo. La reforma fue una idea de Dios, no fue una idea del hombre. Él colocó insatisfacción en algunos para que su necesidad, su vacío interno, los llevara a poder conocer al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo ve, al Dios que ha hecho absolutamente todo, a ese Señor nuestro Dios todopoderoso y único y verdadero. Así que entender que la reforma no podemos adjudicarla a la invención humana. No es así. Cuando hablamos de reforma, regularmente lo primero que viene a nuestra mente es hablar de Martín Lutero, sobre todo, que es el más icónico de este mensaje, pero entender que la reforma no fue una creación, una invención humana. La reforma no fue una revolución ni cultural ni política, sino fue el clamor espiritual de hombres que fueron moldeados por Dios y de hecho inspirados por Dios para que corrieran a buscar la verdad que otros habían ocultado. La luz fue creada. Pues podemos hablar de que aunque alguien inventó un aparato que hoy utilizamos todos, y aquí estamos nosotros utilizando lo que son las bombillas, el hombre no puede crear luz. El hombre no puede crear luz. Esa luz es artificial, y lo que se hizo fue utilizar los elementos existentes para poder llevar a cabo un proyecto que permitiera al hombre vivir una vida mucho más cómoda. Y eso no está mal. Eso hace parte del propósito de Dios. Alguien me decía a mí, no, yo no soy como que muy amante a esto de
de la religión porque a mí me interesa es la ciencia. ¿En qué momento hubo un divorcio entre la ciencia y nuestro Dios Todopoderoso? Jamás la ha habido. Pero entendamos, hermanos, que la reforma lo que hizo fue un llamado, un retorno a la palabra y no fue una invención humana. Lo hablamos en el tema anterior. Esto no es una invención humana. La reforma no fue alguien que quiso crear, ahora vamos a ayudarle a Dios para que Él pueda ser conocido y que su verdad sea proclamada de la manera correcta. Dios no ha podido. No. Esto no es de esta manera. Lo que hizo el Señor fue tomar hombres, inspirarlos para darnos a conocer a nosotros lo que no era y darnos a conocer lo que sí era. Y si podemos ver la vida de nuestro Señor Jesucristo, pues vuelvo, insisto, fue uno de los motivos por los cuales el Señor también está en medio de nosotros, es para enseñarnos lo que otras personas no habían entendido. Así que en el siglo XVI, hombres como Martín Lutero, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino no buscaron formar una nueva religión, sino que lo que buscaron fue dar a conocer la verdad de la Escritura fundamentado en la fe apostólica y no de los nuevos o neoapóstoles que encontramos en este tiempo, porque si hay nuevos apóstoles hoy, podríamos decir que entonces hay nuevos fundamentos y usted no puede vivir en un fundamento errado. O sea, usted no construye una casa haciéndole los cimientos y cuando va por el 10º piso otra vez le vuelve a meter cimientos. No, usted refuerza, usted fortalece, amplía, sube. Pero los cimientos de la verdad de Dios están dados a través de su palabra. ¿Qué ocurrió en el camino? Hombres tomaron esa verdad dada para autoabastecerse de lo que ellos consideraron eran sus necesidades. Unos necesidades de honra, otros necesidades de ego, otros necesidades económicas, otras necesidades políticas y otros con un sinfín de necesidades que buscaron que esto fuera a través de la fe de los hombres, porque encontraron que a través de la fe podían manipular personas e inducirlas a ciertas cosas. Hermanos, la reforma lo que hizo fue abrirnos los ojos. Dios, a través de estos hombres, mostrando la verdad, es que nosotros no podemos tergiversar el mensaje de Dios, porque los que predican un mensaje falso, lo que están haciendo es crear o favorecer o multiplicar a los falsos creyentes. Y los falsos creyentes se llevarán una sorpresa al tratar de entrar al cielo. Entonces, entender nosotros que esta reforma, mucho más allá de que fuera un momento para que se reconocieran hombres, era para que volviéramos a la Escritura para poder conocer a Dios, a una fe apostólica, aquella que se fundamenta en la sola Escritura, en la sola gracia, en la sola fe. Allí es donde nosotros vamos, y que es solo por Cristo, y a Él solo le damos la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Así que predicar acerca de la verdad no es un hecho nuevo ni del siglo XVI, ni XVII, ni XVIII. Predicar la verdad es anunciar lo que Dios ha dicho desde el principio y que ha encomendado a hombres desde el principio de la creación, para que pudiéramos replicar en otros, empezando por nuestros propios familiares, por nuestros hijos y por otros, el mensaje que el Señor ha dicho y que hoy tenemos a través de la Escritura. Si vamos a la Escritura, en Isaías capítulo 8, verso 20, podemos darnos cuenta que la reforma fue precisamente una revelación redescubierta. O sea, ya Dios había revelado su verdad, pero algunos se encargaron de ocultar, pero estos hombres se encargaron otra vez de quitar ese velo que habían puesto sobre aquello. En Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Hermano, esta palabra es dura. Esta palabra es dura para aquel que ha tomado la Escritura
para fortalecerse, autoabastecerse para bien propio y manipulación de las personas. Hermanos míos, la palabra de Dios nunca fue algo que debió esconderse o tergiversarse. Ahora, yo le voy a hacer la pregunta a usted, y usted se responderá a sí mismo esta pregunta. Pero si yo le preguntara, si usted me dice a mí que usted estaba trabajando, por decir algo, en estos días hablé con Armando, le dije, Armando, ¿cómo estás? Le dije, pastor, he estado trabajando, no he podido ir a la congregación estos días. Eso hace parte de la vida. Pero si yo aquí en cambio dijera, no, imagínese que el hermano Armando ya que no quiere venir a la iglesia, ese que está aburrido de todos nosotros, ¿cómo cree usted que se sentiría Armando? Pues mal. Y él tendría que venir donde mí y encararme y decirme, pero si yo no te dije eso. Yo lo que te dije era que estaba ocupado, que no había podido venir. Mire, algo similar ocurrió con la Escritura. Tomaron palabras que Dios había dicho, las empañaron, las alteraron y empezaron a decir que Dios había dicho algo que Dios no había dicho. Nosotros de alguna forma tenemos que tratar de graficar entre nosotros cómo pudiéramos sentirnos nosotros como personas. Porque a veces se nos olvida, Dios no es imaginario, hermano, Dios es una persona real. Lo que es invisible no significa que sea real. Yo le pregunto, ¿usted ve el oxígeno? Pero que Dios le tape la manguerita del oxígeno a usted para que vea cómo queda. El hecho de que usted no lo vea no significa que no es una realidad. O que es imaginario. Usted no ve el oxígeno, pero usted sin oxígeno no puede vivir. Y por allá leímos ahora al principio que un hombre por allá encontró y descubrió el oxígeno. Le fue revelado. Le permitió el Señor que conociera que había un elemento vital para el hombre, un elemento en la naturaleza que Dios había colocado, que es el oxígeno. Hermano, usted no lo ve, pero sin oxígeno usted se muere. Como se muere un pez fuera del agua. Esto es algo que yo no puedo entender. Por supuesto que la biología sí lo explica y lo entendería muy bien, pero ¿cómo es posible que hayan seres que pueden vivir fuera del agua y otros que no pueden vivir fuera del agua? Yo hubiese querido ser como medio anfibio, ¿no? Y creo que de pronto todos hubiéramos querido ser como anfibios para poder estar debajo del agua y que no nos pasara nada. Pero Dios tomó una decisión que nosotros fuéramos terrestres, no acuáticos. Ahora usted se imagina al hombre con agallas para meterse a las profundidades del océano, también destruirían el océano. Y si lo destruyen desde la tierra, ahora imagínense, allá viviríamos. No sé si tendría un penthouse allá en la profundidad del océano. Pero le digo algo, hermano, en su sabiduría Dios permitió que unos estuvieran en un lado y otros estuvieran en otro. No hacemos otra cosa. Dios dijo que iba a ser así. Yo no puedo hoy transformar esa verdad. Y la Escritura, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer. Algunos tomaron en la antigüedad y hoy todavía algunos toman la palabra o dicen cosas que Dios dijo y Dios no ha dicho nada. Los reformadores no inventaron la luz. Ellos no inventaron la luz. Simplemente lo que hicieron fue algo como esto. Estaba la luz tapada. Ellos llegaron y tomaron ese velo que había allí, lo quitaron y luego lo dieron a conocer para que otros fueran ilustrados acerca de la verdad. La tradición y la costumbre ha colocado desde la antigüedad mentiras sobre la verdad. La tradición y la costumbre se ha encargado en muchos momentos de quitarnos a nosotros la verdad que Dios ha dado. De pronto alguien me diría, pero ¿por qué no solo predicas el Evangelio del Señor y ya no hables mal de los que predican mal? ¿Sabe por qué? Porque creo que más de la mitad que de lo que nosotros conocíamos de Dios
y estoy diciendo bastante lapso, más de la mitad de lo que nosotros conocíamos de Dios era costumbre y no verdad. La Reforma hizo eso, tomó a hombres sencillos, necesitados y débiles también, y en algunos casos miserables, para que pudieran ver la verdad que Dios había entregado. La Reforma funcionó como una restauración entre los hombres y la Escritura, para que estos pudieran reconciliarse con Dios a través de lo que Dios sí había dicho y no de lo que los hombres habían dicho que dijo Armando. No. Tomaron la verdad de Dios y la dieron a conocer para que lo que los hombres habían tergiversado, estos hombres lo pudieran entender. Y que aquellos que habían mentido fueran expuestos, no solamente delante de Dios, porque ya estaban expuestos delante de Dios, sino expuestos también delante de los hombres. Hermano, su dinero no va a pagar la entrada al cielo. Y en un tiempo, y aún en este tiempo, muchos predican que tu dinero te puede llegar a salvar. Y no solo en la vida eterna, sino en esta. Hermano, ¿y usted por qué no se ha sanado? No, porque yo hago de todo y no me he podido sanar. Ofrende, diezme, pague. Eso, ¿sabe por qué no se ha sanado? Porque usted no ha pagado. Porque usted no da ofrenda, porque usted no entrega. Hermano, tu sanidad, tu bienestar, tu salvación no depende del dinero que tú ni yo podamos dar. Es soberanía de Dios. Ahora, deformación moderna. Veamos ahora. ¿Qué se ha deformado en este tiempo? Hermano, se ha deformado al Evangelio para poderlo presentar ahora como un proceso de autoayuda o de autorrealización del hombre. Nosotros no podemos predicar un evangelio que niega. Hermano, ¿qué dijo el Señor Jesús cuando le preguntaron que qué podíamos hacer para ser discípulos de Él? ¿Qué dijo el Señor? Si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué le dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero, hermanos, saquemos cuenta, ¿es eso lo que hoy se predica comúnmente? Yo tengo uno de mis lemas, esto es un evangelio que no es popular. No es popular. Hermano, porque es que yo le puedo decir, no, ven a la congregación que te vas a sanar. Usted no se sana por venir a la congregación. Usted se sana si Dios quiere sanarlo. Así que se ha tratado de disfrazar, de entorpecer el evangelio, tratando de mostrar que es como autoayuda, con plataformas motivacionales y emocionales en las que el mensaje del evangelio es sustituido por decretos vacíos, declaraciones sin fundamento, promesas de prosperidad y una teología centrada en el hombre que podríamos llamarla como ¿qué? Antropológica, teología antropológica, que la teología gira alrededor del hombre. Hermano, ¿usted ha escuchado alguna vez a alguien que diga, Dios, no te permito? Imagínese. Señor, yo no acepto. Señor, ya está bueno. Ya esto no lo aguanto más de ahora en adelante. O sea, ¿son tus declaraciones las que van a librarte de tus males? ¿Es tu mente positiva la que te puede guiar? Que pensar mal te enferma más, por supuesto. Ahora, algunos médicos no creyentes han dicho, a ellos les sirve eso porque entonces ellos ponen en su cabeza buena actitud y entonces eso, lo que ellos creen que es fe, eso genera algo en su cuerpo y entonces por eso es que ellos se mejoran. No, hermano. No, hermano. Muchos de nosotros hemos vivido por mucho tiempo con dolencias, con enfermedades, con síndromes, con cosas que no podemos cambiar en nuestra vida. Y nuestra fe sigue intacta. Sigue intacta.
¿Sabe qué fuera terrible? Que el creer que poner nuestra fe en el Señor nos pueda llegar a sanar de una enfermedad, y al ver que no nos sanamos, entonces dejamos de creer en el Señor. Pero los verdaderos creyentes no dependen de una enfermedad, de que la tenga o de que no la tenga. Dependen de la voluntad de Dios y se sujetan a ella. No, eso es como un consuelo para ellos ahí. No, hermano, no es como un consuelo. La paz que Dios trae, aquellos que en algún momento hemos vivido momentos de dificultad y terribles momentos en nuestra vida, no depende, hermano, no depende de la motivación, depende de la fe que el Señor ha puesto en nosotros. El apóstol Pedro, siendo quien era acerca de nuestro Señor Jesús, llegó donde Jesús a tirársela de que tiene más fe. Y dice, no, ¿cómo va a ser posible? Aquí estoy yo. Y él le dijo, ¿sabes una cosa, Pedro? Párate firme porque estoy orando es para que tu fe no caiga. Sin la oración, sin la solicitud, sin la providencia de nuestro Señor Jesucristo ante el Padre, y también por su soberana voluntad, nuestra fe se iría a la nada, desaparecería y no tendríamos ni siquiera esperanza. ¿Cuántos enfermos terminales mueren en las clínicas y en sus casas con la fe intacta? Que no importa que me muera, pero me voy con Cristo. Y así murieron muchos, ni siquiera estando enfermos, sino puestos en una hoguera, amarrados por predicar a Cristo Jesús. ¿Se acuerdan la historia de Wycliffe? Que le conté en la predicación anterior. Un hombre que había declarado, lo llevaron a su martirio, muere en aquel lugar y aquellos se dan cuenta que este hombre había hecho una traducción de la Biblia, hermanos, y sacan los huesos de su tumba para condenarlo a la muerte otra vez. O sea, estamos frente a una sociedad o frente a un mundo que a veces no, todo el tiempo es mucho más incoherente porque es mentira ante la verdad de Dios. Pero ¿qué se ha hecho? Se ha deformado el evangelio en una clase o en unas terapias de autoayuda. Hermanos, hay congregaciones en las que no dicen reunión dominical, culto, reunión congregacional, escuela dominical, sino experiencia. Experiencia. Eso lo he escuchado yo como cuando uno sale a comprar. Que tu experiencia de compra, donde tú vas, sea lo más maravilloso posible. Entonces, no es que no tengamos una persona o no querramos que hubiera una persona que dijera, bienvenido, te puedes ubicar aquí, bienvenida, te puedes ubicar allá, tal. Si quieres agua, hay una fuente de agua. Si quieres café, puedes tomarte un café con nosotros acá. De hecho, nosotros aquí lo hacemos. Pero, hermano, mucho más allá de que tenga una atención como cuando usted va a un restaurante, aquí lo que usted viene es escuchar la predicación del evangelio. Usted y yo nos venimos a reunir es a esto. Pero usted puede tomar la decisión, no, es que en aquel restaurante la comida es más costosa, pero yo voy allá porque me atienden bien. ¿Y por qué? No, es que me hacen sentir bien. Me dicen doctor, sin ser doctor. A mi esposa le dijeron bella dama, le dieron un elogio antes de entrar y le preguntaron, ¿en cuál de las mesas te quieres sentar? ¿En VIP, en la medio o en la barro? No, y cuesta lo mismo, para usted hoy sí. Entonces yo vuelvo a ese restaurante porque me dijeron, me dieron la opción de sentarme donde yo quisiera, incluso en los VIP. Mis hermanos, le digo algo. Usted llega a esta congregación y usted se sienta donde usted quiera. ¿Se quiere sentar adelante? Siéntese adelante. ¿Se quiere sentar atrás? Siéntese atrás. Siéntese donde usted quiera. Y aunque no está de más, y aunque nosotros no tratamos de que usted se sienta bien acá con un aire acondicionado, con una buena iluminación, pronto estamos para pintar y adecuar este lugar, que es el lugar donde nos podemos congregar. En este momento,
y que tengas una silla cómoda, nosotros queremos eso. Pero mucho más allá de que usted venga aquí a acomodarse físicamente, usted creo que viene a este lugar a incomodarse espiritualmente cuando es confrontado usted con la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, no podemos pretender que nuestra congregación se convierta en un lugar en el que usted puede escoger lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le gusta, lo que no le gusta. No, ni esta ni ninguna otra congregación. El Señor nunca se preocupó porque incluso alguien estuviera o no. De hecho, le dijo a los mismos discípulos, cuando ha predicado una palabra fuerte, y aquellos discípulos le dijeron, mira, entonces ¿quién será salvo? ¿Qué es lo que pasa? Y el Señor le responde, ¿se quieren ir ustedes también como ellos? No hay problema. Y aparece nuestro querido y amado apóstol Pedro diciendo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Pedro lo había entendido. No es por las luces ni por el humo y el color y la calidad no, hermano, o sea, queremos tener todo con excelencia para Dios, y creo que aquí usted y yo y los que han venido acá se podrán dar cuenta que tratamos de que este lugar esté lo mejor posible para que podamos estar lo más cómodo posible, pero esa no es nuestra preocupación fundamental. Nuestra preocupación fundamental es que usted reciba el mensaje como Dios lo ha dado y que usted comprenda el deseo de Dios para su vida. Ahora, te vamos a poner púas en la silla para que sufras las estadías en Generación de Fe. Pues no vamos a hacer eso. Y si alguna silla está mal, usted me dice y la quitamos, la desechamos. Pero mi querido hermano, yo estoy completamente seguro que en su casa hay un lugar mucho más cómodo que el que usted está ocupando ahora aquí. Quizás sea su cama. Podríamos decirle, traiga su cama a la congregación, busquemos un lugar más amplio y cada uno puede traer su cama, se la recogemos, se la ponemos en la congregación y luego se la llevamos a su casa y se la volvemos a poner allí. ¡Ay, wow! ¡Qué excelente servicio tiene esa congregación! Para que yo esté cómodo, entonces me van a llevar hasta la cama a mi lugar de congregación. Hermano, tu comodidad física a veces no la encuentras ni en tu propia casa. Porque a veces luchamos, el colchón aún es nuevo y todavía me da dolor de espalda. Pero hermano, la verdad del Evangelio es la que hoy hay que predicar. Muchos hoy se convirtieron, como antes, en plataformas motivacionales, experimentales, emocionales, cuando la realidad de convocar a las personas es para que vengan a ser parte de la iglesia del Señor. Usted se viene aquí a reunir porque usted hace parte de la iglesia del Señor, o está en el camino de hacer parte de la iglesia del Señor, o por lo menos vino para decir, voy a ver si ese mensaje es el que yo necesito para mi vida. Y si nos ponemos a acomodar a todo el mundo, a la que no tiene marido le diremos, tendrás marido, no tendrás uno, le diremos como casi que todo lo contrario a la mujer samaritana. Hermana, usted en vez de tener uno, usted va a tener 5 maridos. ¡Qué bueno! No es que yo estoy cojo, me hace falta una pierna. Vamos a pedirle al Señor para que le ponga 3 más, no una. Hermano, exagerando lo que hoy podemos ver, es una forma que hoy ha adoptado la iglesia moderna, y moderno no tiene que ver con luces, color, sonido. No sé, si quieres ponerla, póngala. Pero si eso va a opacar, si esas luces van a brillar más que el Evangelio y Cristo, estás en el lugar equivocado. Mira, aquí podemos poner 10,000 luces. Pero si esas luces alumbran más que la verdad de Cristo, váyase de este lugar. No se quede aquí. Huye. Huye por tu alma, huye por tu vida. Huye por tu salvación. Busca la salvación en donde la verdad del Evangelio sea predicada. Jeremías 23:21 dice lo siguiente. Eso no es nuevo, hermano. Esto que le digo no es nuevo. Jeremías 23:21 dice lo siguiente. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. No les hablé, mas ellos profetizaron. Hermano, yo no entiendo
de verdad, yo digo, ¿qué capacidad de invención tienen muchos el día de hoy? Hermano, dicen unas cosas que de veras que no se me ocurrirían a mí. O sea, el índice de maldad que yo tengo no me da para eso. Pero inventan unas cosas tan dramáticas y románticas y de hecho absurdas muchas veces, que yo no sé de dónde sacan tanta imaginación para poder decir las cosas que dicen. Dios me ha revelado y wow, y la gente queda como que bastante asombrada por lo que aquellos han dicho. Hermano, ¿no es más fácil tomar la Biblia y leer la Escritura y mirar qué es lo que Dios ha dicho y proclamar lo que Él nos ha mandado a proclamar? En la Gran Comisión, ¿qué fue lo que dice? Vamos a no tenemos ahí, pero vamos a la Escritura y vamos a mirar una instrucción que el Señor dio a la iglesia en el Evangelio de según Mateo. De hecho, en todos está. Leemos Mateo 28, desde el verso 16 en adelante. Mire esta instrucción tan clara y tan sencilla, verdadera. Mateo 28, 16 dice lo siguiente: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había, ¿qué? ¿Por qué van a coger a otro monte si Jesús le dijo que era ahí? O sea, ¿por qué vamos a inventar ahora ir a otro monte? Si la palabra de Dios le dice que el Señor Jesús le dijo a sus 11 discípulos, vamos a encontrarnos en un monte, hermanos, es en ese monte. No vaya, es que no es que aquel es más lindo. No. Ve al monte que Dios te mandó a ir. Entonces dice la Escritura: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿cómo le dijo? Leámoslo juntos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y cuál fue la instrucción? Por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? Hermano, pregunto, ¿mandó a hacer sancocho, fritanga, comilona, francachela? ¿Cuál es la instrucción del Señor aquí? Id y hacer ¿qué? Discípulos. Hermano, ¿por qué ahora no hacemos discípulos, sino hacemos pacientes? Como pacientes, o una persona que está en un tratamiento médico, hacemos internos, hacemos pacientes, como las empresas hacen clientes. No, hermano, la Biblia dice discípulos. Y ahí mismo dice, ¿cómo se hacen esos discípulos? La respuesta está allí. Por tanto, ya ser discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Por qué no vamos a ir a predicar a Marte ahora? No, es que lo que me encargó el Señor a mí hoy es ir a predicar a Marte, a Saturno, a Júpiter. Yo voy es para allá. Hermano, en la tierra. Hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué hay que hacer? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué ahora esa pelea? Si Jesús dijo que bautizáramos, ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué la pelea ahora de que bauticemos en el nombre de Jesús? ¿O por qué la pelea que bauticemos ahora en el nombre del Padre? ¿O por qué bauticemos ahora en el nombre del Espíritu solamente? ¿O solo el Padre, o solo el Hijo, o solo el Espíritu Santo? Pero si nosotros vamos a la Escritura, el Señor que dijo, ¿bautizándolos cómo? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, hoy hay congregaciones que bautizan en nombre de la iglesia tal. Esto es terrible. ¿Cómo tú vas a bautizar a alguien en nombre de la iglesia tal? Que en nombre de la iglesia católica, que en nombre de la iglesia mormón, que la iglesia no sé qué. No. Tú no te bautizas en nombre de ninguna iglesia. ¿Sabes por qué? Porque iglesia es solo una. Las demás son sencillamente imitaciones. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo no les he dicho. Así dice. No,
Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Por qué se va a enseñar algo distinto? Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, ¿por qué no hacer esto? ¿Y por qué convertir a los que deberían ser hermanos, a los que deberían ser discípulos, en clientes o en pacientes como si estuvieran en una clínica? No, hermano. No, hermano. No prediques motivación. No prediques emoción. ¿Predica qué? Lo que el Señor nos enseñó. ¿Y qué es eso? ¿Qué hicieron los 4 evangelistas? Tomaron lo que Jesús enseñó, lo plasmó cada uno de acuerdo a la experiencia que vivió con el propio Señor Jesús, no a la experiencia que puede vivir usted conmigo aquí. Lo que ellos vieron, de lo que ellos son testigos, escribieron, y eso fue lo que el Señor Jesús mandó a que pudiéramos enseñar a otros. ¿De dónde vamos a sacar hoy nosotros nuevas profecías? ¿De dónde vamos a sacar nuevos decretos? ¿De dónde vamos a sacar nuevas cosas si nosotros no tenemos eso? No está en la Escritura, y lo que el Señor Jesús dijo es que enseñemos a otros, que hagamos discípulos enseñándoles lo que el Señor ha mandado y no lo que se nos ocurrió a nosotros. Hermano, nuestra vida puede ser más sencilla. Predicar el Evangelio puede ser más sencillo, eso aunque no lo hace más suave ni menos peligroso. Predicar el Evangelio como está en la Escritura lo hace peligroso. Predicar el Evangelio como se nos ocurre, eso no es peligroso para la humanidad del que predica, ¿no? Pero predicar un Evangelio falso es realmente peligroso. Es más peligroso que predicar el verdadero, porque pensamos primero en el dolor que pudiéramos sufrir aquí en esta tierra, pero la predicación de un falso evangelio puede que haga sentir cómoda a la gente aquí, pero va a pasar el resto de la eternidad en una incomodidad insoportable, donde el fuego no cesa y donde el gusano no muere. El infierno. Ay, no diga esa palabra, pastor. Que Dios nos libre. Dios nos libra del infierno con su verdad. Entonces, si Él nos envió a esos profetas, si no les pidió que fueran, y si Él no les habló, ¿por qué ellos hablaron? ¿Y por qué fueron? ¿Y por qué corrieron? Jeremías 23:21 lo dice el Señor. Yo no los envié, pero ellos corrieron. Ellos fueron. ¿Y sabe qué es lo peor? Que alrededor de los falsos profetas se juntan falsos creyentes, porque eso es lo que les gusta, porque la Biblia para ellos no es suficiente. La Reforma buscó que muchos de nosotros nos llenáramos de la insatisfacción de las mentiras humanas para aterrizar en la verdad. ¿Usted le ha pasado que usted compra un aparato que usted no conoce nuevo? Usted lo va a estrenar y primero le da todo el dedo posible y después que vaya a buscar el manual. Igualito pasa hoy con el Evangelio. Y así nos pasó a muchos. ¿Por qué? Porque creímos que lo que el pastor tal o el predicador tal o el autodenominado apóstol o profeta decía era la verdad de Dios, pero que era más fácil para todos los que estuviéramos ahí, lo que hizo la iglesia de Berea, mirar si lo que ellos estaban diciendo estaba en la Escritura o no. Allá predicaba nada más y nada menos que el apóstol Pablo y el profeta y el predicador y el super Silas. ¿Qué hicieron ellos? No nos importa cómo te llamen ni qué título tengas. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a verificar en las Escrituras si lo que ustedes están predicando es cierto o no. Hermano, no. Mira, y te lo digo otra vez, no me creas a mí. No es que, ¿por qué usted va a ser salvo? Porque yo creo en el pastor. Hermano, no me crea a mí. Y le pido que cuando predique la Escritura tenga cuidado, porque le puedo llegar a mentir. Porque soy un hombre pecador. Entonces vaya usted a la Escritura y mire lo que Dios ha dicho, si lo que se está predicando es o no es. Así que, mis hermanos, basta de nosotros tener que vivir momentos en los que estamos más ávidos, más necesitados de elogio, de tratos emocionales y de tratos psicológicos en la iglesia del Señor. Usted lo que necesita es el Evangelio de Jesucristo para salvación de su alma y de hecho para poder vivir bien en esta tierra.
De hecho, hay promesas de Dios que dicen que si tú haces y vives de cierta manera, tus días en la tierra van a ser multiplicados. Por ejemplo, honra a tu padre y honra a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Tus días sobre la tierra serán buenos y todo lo que hagas te saldrá bien. Trata bien a tu esposa, dice la palabra. Hermanos casados que están aquí. Bueno, es que eso se lo digo a los hermanos casados que oran. A los hermanos casados que no oran, ni para qué les digo, porque no ni oran. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Dice que si tú te pones a pelear con tu esposa, la tratas mal, tus oraciones van a tener estorbo delante de Dios. ¿Qué pretendes? Así que, mis hermanos, la Escritura tiene todo lo que usted necesita para vivir bien, no solamente en la eternidad futura, sino aquí en esta bendita tierra. Y el día que te mueras, así tengas una enfermedad terrible, morirás satisfecho y gozoso, porque quien te esperará será el Señor Jesús. Pero nada, aquellos quisieron hacer negocio con esa fe y trasladar la historia a otro lugar. Esto me emociona. ¿Qué hizo también la reforma? No la deforma. Lo que quiere deformarse es una apología centrada en la Escritura. ¿Qué estoy diciendo con esto? El pastor está hablando en chino, ¿no? Apología es defender, es defensa de la fe. Hacer apología de la Escritura es poder defender la Escritura. Pero tú, ¿cómo vas a defender lo que dice la Escritura sin la Escritura? Tú no puedes ser apologética bíblica con lo que tú soñaste, con lo que tú te imaginaste, con lo que tú pensaste, con lo que tú supones. Tienes que hacer apología con la Escritura. Y la reforma buscó que la apología o la apologética fuera para restaurar, no para contender, porque ya Dios lo había dicho. La Escritura no se hizo para contender. Pero no puedes dejar en el lodo aquel que está en un error. Tienes que tener el argumento para poder defender la fe de la manera bíblica correcta. En la clase anterior, una de nuestras estudiantes nos preguntaba: ¿cómo hago, pastor, si la persona que tengo enfrente empieza a decir algo que no es? Si esa persona la admiro, estoy ya parafraseando y colocando algunas cosas que yo sé. Admira a la persona, tiene afecto por esa persona, pero cuando esa persona predica, está predicando mentira y no verdad. Yo no sé si usted quiere saber esa respuesta. La respuesta es sencilla. Tú y yo tomamos la decisión de vivir pasivamente el Evangelio o de anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque ¿sabe qué está haciendo una persona que predica mal, que predica mentira, que predica falsedad? ¿Sabe qué está haciendo esa persona? Está produciendo un evangelio que causa más daño que bien. No, pastor, me imagino que usted me dirá, pero es que eso me va a meter en problemas. Claro que muchos quemados te podrían decir, sí, te va a meter en problemas. Claro que muchos decapitados la cabeza te va a hablar y te va a decir, sí, te vas a meter en muchos problemas. Claro que muchos presos por predicar el evangelio te va a decir, sí, te va a meter en muchos problemas. Pero en usted está, hermano, en tomar la decisión. Si toleras un evangelio falso o te paras firmemente anunciando la verdad de Dios sin ofender con tus palabras, sino tratando de restaurar al otro. Y si aquel no te quiere oír, pues ya no hay nada que hacer. Pero tú predica la palabra de Dios. Sé tú quien prediques la palabra de Dios. Así que tenemos que tener una apologética bíblica centrada en la Escritura, por supuesto. Vamos a la palabra de Dios, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 15. Primera carta, apóstol Pedro, capítulo 3, verso 15. Mira lo que dice la Escritura. Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa apologética, apología,
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacerlo ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia. Así que la apología o la apologética, la apología bíblica no busca humillar a la persona, sino sencillamente restaurar, ayudar al que está en una doctrina de error. Hermanos, los apóstoles no debatían por vanidad, sino debatían por fidelidad a la Escritura. Por fidelidad. Uno de los primeros apologistas en la historia fue un hombre llamado Justino, filósofo apologista. ¿Y sabe cuál fue el apodo de Justino? Le llamaron Justino Mártir. Yo me imagino que ya se imaginó por qué. Él dijo estas palabras, abro comillas: me enamoré de los profetas y de estos hombres que habían amado a Cristo. Reflexioné sobre todas sus palabras y descubrí que solo esta filosofía era verdadera y provechosa, cierro comillas. Lo que enseñaron los apóstoles es verdadero. Hermano, si usted tiene otro fundamento que no es la Escritura, usted está mal. No aceptes otro fundamento. Y los apóstoles fueron colocados para poner el fundamento de lo que fuera la iglesia del Señor, no otros. Pregunto, ¿le faltó algún apóstol al Señor? Diga conmigo, están completos. ¿Quiere saber quién es apóstol y quién es profeta verdadero? Ve la Escritura y lee si su nombre aparece ahí. Si su nombre no aparece en la Escritura, falso apóstol, falso profeta. ¿Por qué? Primero la ley oral, la tradición oral, el mensaje a través de la tradición oral. Luego a través de los profetas. Y los profetas le entregaron la antorcha a los apóstoles. Y los apóstoles le entregaron la antorcha a los discípulos para que la iglesia fuera conformada. ¿Qué más falta? Dígame, hermano. Dime si al Señor, no es que, ay, verdad, tengo que levantar ahora al profeta Met. Oye, hasta bacano suena. El profeta Met, para que lleve un nuevo mensaje ahora, que se me olvidó decirle al profeta Isaías, a Malaquías, a Sofonías, a toda esta gente se me olvidó. Ahora levantemos al profeta Met para que el profeta Met complete lo que a mí se me olvidó. Falso de toda falsedad. Falso. Y mis queridos hermanos, podemos encontrar también que una de las razones por la cual el Señor permitió que estos hombres llevaran a cabo lo que se llamó la Reforma Protestante es para que pudiéramos entender que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Que la gracia es un don inmerecido y no una recompensa decretada. Hermano, hoy hay gente que te manda que decretes, profetízalo, decláralo. No. No es que yo declaro que mis hijos son salvos. Yo declaro que mis hijos son salvos. Voy al centro del corazón del pastor Amén. Yo declaro que mi nieto es salvo. Mi nieto es salvo porque yo declaro que mi nieto es salvo. Quisiera que fuera así. Mis hijos no tendrán más fe por una declaración mía. Pero ¿sabes qué tendrán ellos? Más conocimiento de Dios si yo les predico el verdadero evangelio. Eso sí van a tener. Pero yo no puedo obligar a mis hijos que sean creyentes. Ni a mi nieto. Ni a mi sobrina, por mucho a que las amen. No puedo. Ni a mi hermana, ni a mi hermano, ¿Sabe cuál es mi labor? Predicar el evangelio, tal y como está escrito. No, pero es que ese no me gusta. Materidero. El evangelio no me gusta, materidero. ¿No tendrás otro evangelio? Materidero. No hay otro evangelio. Un evangelio, un salvador, un bautismo, una fe, una salvación, un redentor, un solo Dios, un espíritu, un hijo, un padre, un solo Dios verdadero. No hay otra cosa, hermano. Don inmerecido. Y ¿sabe? Asociándolo un poco con lo anterior, que tiene que ver con la
con la deformación del evangelio y la ayuda esa que hoy ofrecen, gracia no significa energía positiva. Gracia no es energía positiva ni decreto humano. Gracia significa regalo inmerecido. Es del griego charis y significa regalo inmerecido. Cualquier cosa que tú hagas para ganar la gracia de Dios es basura. Cualquier cosa. La gracia no se gana. La gracia se recibe con humildad y sujeción a Él. ¿Qué dice Efesios 2:8? Vamos a la escritura. Efesios 2:8 dice la palabra del Señor, porque por gracia, Efesios 2:8 dice, porque por gracia habéis sido salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros. ¿Qué no es de ustedes? ¿Puedes producir fe? No puedes producir fe, porque esto es don de Dios. Hermano, la fe que hay en nuestros corazones y en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, tú no puedes producirla. Tú puedes crear o participar de agüeros. No, es que el 31 de diciembre me voy a poner un calzoncillo amarillo porque eso trae buena suerte. Entonces usted le dice al otro, no, yo creo en eso, yo también me lo pongo. Y cada vez que no me pongo el calzoncillo amarillo paso un año terrible. Entonces me toca comprar un calzoncillo amarillo para este fin de año porque yo quiero pasar el año 2026 bien bacano, sin problema y sin nada. O sea, su fe está sujeta a un calzoncillo de un color específico, amarillo. Porque si es verde o es de otro color no te sirve, tiene que ser así. Agüeros. Pero la fe, entender, creer, estar convencido de que es Cristo el que salva nuestras almas del infierno, el que perdona nuestros pecados, el que murió en una cruz y resucitó, hermano, eso es fe. Y eso no lo produce usted, por mucho que estudie. Y se los digo acá en una infidencia, pues que van a conocer todo a través de YouTube. En el transcurrir de nuestra vida familiar cristiana, yo he sufrido a causa de mi esposa. En el sentido de que a veces hay cosas que llegamos a discutir y que yo no sé cómo explicarle. Y yo un día llegué a una conclusión y yo le dije a mi esposa, yo no sé cómo explicarte y me estoy desesperando. Solo le ruego a Dios que la revelación de Él haga nido en tu vida para comprender esta verdad o no. Y también lo pido para mí porque puedo estar yo también equivocado. Y ha pasado el tiempo y ambos hemos llegado a conclusiones en las que hemos dicho, oye, aquello que me dijiste, tenías razón. Así es. Mira lo que encontré aquí. Y mira lo que encontré acá. Ya yo lo había leído, pero no lo había comprendido. Mira que está por aquí. Mira que también está por acá. Está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Fue dicho por los profetas, fue dicho por Jesús, fue dicho por los apóstoles, fue dicho por los primeros discípulos. Está en la historia. Tal historiador lo dijo de esta manera. Tal maestro lo dijo de esta forma. Tal pastor lo explicó de esta manera. Y tal libro lo dice de esta forma. Ahora entiendo. Así hemos vivido nuestra vida cristiana. Hermano, mi esposa a punta de puño no va a entender la escritura. Ni yo a punta de palo escoba. Si ella tiene la escoba en casa y me da con el palo de escoba, no voy a entender la revelación de Dios. No la voy a comprender. Necesito a Cristo, necesito su Espíritu y necesito esa bondad del Padre para que yo pueda entender. Y por último,
que ya estamos hablando de esto, esta confianza de la fe hoy ha sido deformada por la iglesia moderna. La fe ha sido sustituida o deformada por una fórmula de éxito. La verdadera fe hoy está siendo sustituida por el optimismo. Hermano, fe y optimismo no son lo mismo. No son lo mismo. Ay, mi hermana la van a operar allá. Ay, Dios mío. Entonces, mis palabras cuando allá que la iban a operar para mi hermano, mi primo hermano, Damiro, pedimos que el Señor haga su buena voluntad, rogamos para que su manifestación gloriosa sea sobre su vida. Él tiene control de ella y rogamos para que ella sea sanada conforme a la voluntad de Dios. Presentamos nuestras necesidades y nuestro ruego es que ella sea sana, Señor, y que esta operación sobre su vida sea conforme a tu voluntad. Señor, si es tu voluntad, te rogamos que puedas traérnosla nuevamente con salud y vida a la congregación. Aquí está. Así ocurrió entre nosotros. Y como dice mi esposa, no hicimos bulla de este gran milagro que el Señor ha hecho. Todos los milagros de Dios son grandes. Pero nosotros nos dijimos, y ahora ordeno por el poder de Grayskull, espada del augurio, ahora ella va a ser sana. Y yo entro a la sala. No, hermano, no. Usted no entra a ninguna parte. Usted y yo, mire, otro día el operado seremos nosotros. Si Dios quiere. Y entonces, ¿por qué ahí si no llamamos la espada del augurio? Si no, hermanos, oren por mí que me van a operar. Entonces, sencillamente, hermanos, nosotros no podemos fantasear con una fe modificada, deformada, cambiando el optimismo por la fe. Hermanos, la fe es don de Dios también. La fe es don de Dios, tanto que por esa fe alcanzamos esa gracia para poder ser nosotros salvos. Mis hermanos, Romanos 1:17 dice, Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio, ¿en dónde? Dígalo duro, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela ¿cómo? Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, por fe. Oye, ¿por qué es más complicado ahora llamar a los ejércitos del norte de los cielos y los ángeles de yo no sé dónde para que vengan a hacer algo que Dios puede hacer solamente abriendo su boca y diciendo, hecho está? Hermano, no te compliques la vida, hermano. ¿Por qué tienes que llamar a San Pedro, a San Pablo, a Santa María, a San José, a San Pedro, a San quien tú quieras? No hay otro nombre dado a los hombres en el que haya salvación. Y esto crea problemas, hermano. Esto va a crear problemas. ¿Con cuál? ¿Con quién? Con los que se supone que no creen en que el Hijo de Dios sea suficiente para el sacrificio suficiente. Hermano, quien cree en otro santo considera entonces que el sacrificio de Jesús no fue suficiente para traer a su vida redención, salvación, vida eterna, perdón de pecados, y que su sangre no vale tanto, sino que tiene que acudir ahora a un muerto para pedir que haga algo que Jesús no puede hacer. Hermano, Jesús es suficiente. La Escritura es suficiente. No necesitamos más apóstoles. No necesitamos más profetas. No necesitamos otros dioses. No necesitamos otra escritura. Es suficiente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Proclamar la verdad que Dios ya ha dicho. Sin embargo, hoy se enseña que la fe es una herramienta para poder obtener todo lo que se desea. Una varita mágica. Tú no tienes fe. Tienes que pedir para que se te dé el milagro del trabajo ese. O sea, tienes que pedir porque el que pide, ora, se recibe. Pero, hermano, si es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios. Y hay muchos otros hermanos. Entender que la soberanía de Dios es el centro del Evangelio.
y no un obstáculo a la voluntad humana. Eso mostró la Reforma. Hermano, la Reforma nos recuerda a nosotros que la soberanía de Dios es una bendición para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no va a pasar nada malo. Ocurrirá lo que tiene que ocurrir en el tiempo que Dios decide que ocurra. Eso no es un obstáculo a la voluntad humana. Es que Dios no me ha sanado a mí. Esta mañana hablaba con mi esposa de mis dolencias. Soberanía de Dios. Ahora, si yo como mal, no hago ejercicio, no cuido mis ojos, no cuido mi cuerpo, hermano, me voy a enfermar. Pero si yo me esfuerzo por llevar una dieta saludable, bueno, yo nunca hago dieta, solo escojo alimentos. Escoger bien los alimentos, tratar de descansar, dormir bien, hacer ejercicio, y eso no trae un bienestar a mi cuerpo, hermano, entonces dígame usted ya qué más puedo hacer. No vete para allá, para donde los indígenas de no sé qué, y te tomas una cosa que eso te va a sanar, hermano, no. Me sujeto a la voluntad de Dios. Me sujeto a la voluntad de Cristo. La Reforma no fue un estorbo. La Reforma fue un tiempo utilizado por Dios y a unos hombres usados por Dios para mostrar su bondad que había sido oculta, su verdad que había sido obstruida. Y por último quiero decirle, mis hermanos, que hoy muchos dicen abrazar la Reforma, pero continúan deformando la verdad de la palabra de Dios. Son falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos ministros, falsos evangelistas, falsos ministros de Dios, porque deforman la verdad de Dios. Y tú lo ves incluso hasta celebrando el día de la Biblia, pero la Biblia es solamente un escalón para ellos llegar a donde quieren llegar. Así que, hermano, reforma, no deforma. Tú, a los que conoces, llévalos a que sean formados en Dios, porque fueron deformados por la mentira. Así que, hermanos, oremos para que podamos vivir esta vida conforme a su gracia y su misericordia. Amén, aleluya, ven Señor Jesús.